La Puerta de Santa María es la que nos da la entrada para conocer este precioso pueblo. Es la única y principal que queda de las tres que tenía la muralla y desde aquí se respira el ambiente medieval que nos deja todo el municipio. Y es que hoy en Andar por Guada descubrimos Ita. Es ahora José Ayuso, que es el alcalde de este ayuntamiento de Ita, el que me va a contar un poco realmente qué es lo que conforma a Ita en la actualidad, porque no solo es este núcleo. Efectivamente, Ita, aparte de Ita pueblo, tenemos la Abadía de Ita como pedanía y a la urbanización arcipreste de Ita, que son los tres núcleos que pertenecen que componen el municipio de Ita. Más o menos, ¿cuántos vecinos podéis ser entre todos? Pues en total hay empadronados 390. Es verdad que en el invierno crudo ahí va alguno menos y en el verano pues se multiplica por dos la gente que nos visita y que vive en Ita. Es un municipio que siempre ha mantenido un poco la esencia medieval, que habéis intentado mantenerlo. Pues sí, porque Ita está declarado conjunto histórico desde 1972 y se ha intentado cuidar mucho la construcción estética de pues lo que es grabar los colores, intentar los colores, las piedras, las edificaciones y luego pues con la fiesta medieval que tenemos pues de verdad que lo intentamos cuidar mucho. Porque además esa fiesta es uno de los momentos grandes que vive el pueblo de Ita, ¿no? Pues sí, el Festival Medieval de Ita desde 1961 se lleva celebrando aquí en la plaza esta y en el Palenque y es una fiesta declarada de interés turístico nacional y aparte de la fiesta de esa tenemos la fiesta de la patrona y la fiesta de los toros, que es lo que más destaca de Ita. Porque además con el festival supongo que todo el pueblo es el que se vuelca para que eso salga adelante. Pues efectivamente, el pueblo de Ita, gracias a él últimamente se saca el festival adelante porque colabora participando en el torneo de Don Carnal el Niño de Cuaresma, poniéndose sus trajes medievales ese día, que a lo mejor pues 150 personas se visten de traje medieval y colabora a sacar adelante el festival. Aparte de todo esto, ¿qué más iniciativas hay por parte de los vecinos o asociaciones que quieran al pueblo de Ita y que se movilicen un poco pues, para que esto tenga más vida? Pues hombre, la verdad ahora últimamente se ha creado una rondalla que ensayan todos los fines de semana y la verdad que está dando un poco de vidilla al pueblo y luego tienen una asociación de mujeres y una asociación de jubilados que hacen sus excursiones y sus actos y está muy bien. En Ita los negocios funcionan y además lo hacen bien. Muestra de ello es esta carnicería Raposo, que por eso estoy con José Antonio para que me expliques un poco, lo primero, cómo surge este negocio, cómo surge la idea de implantaros aquí en Ita. Pues porque antes veníamos a repartir por aquí a los pueblos y hace 23 años pues nos pusimos aquí a elaborar el género y a todo tipo de carnes. O sea, que os traéis aquí, desde aquí es de donde vosotros fabricáis todo el embutido. Sí, sí. ¿Y cuándo es algún día concreto cuando lo hacéis? ¿Todos los días fabricáis? Pues mayormente martes y miércoles elaboramos, para luego la venta de fin de semana. ¿Cómo funciona un poco lo que es la elaboración del embutido? Algo que antes se hacía de forma tradicional la mayoría de la gente en sus casas, pero que ahora... Pues casi por el estilo, porque nosotros hacemos niveles tampoco muy grandes y se hace artesanalmente. O sea, que lo hacéis como se hacía de toda la vida. Hombre, con máquinas ya mejores, pero en natural. ¿Y cuáles son las variedades que tenéis? Porque vemos aquí un gran surtido. Pues hacemos el de toda la vida, el chorizo, la longaniza de siempre. Luego hacemos uno picante. Luego hacemos salchichón, hacemos fuet. Y lo que estamos haciendo ahora nuevo es un chorizo con queso, con trocitos de queso manchego y una longaniza con boletus. O sea, que ya estáis un poco innovando, ¿no? Hay que reciclarse. Hacemos cosas nuevas. ¿Y la gente qué es lo que más demanda de toda la variedad que tenéis? Hombre, se vende de todo un poco y para gustos, no sé. Bueno, el que más se vende es el de siempre, el artesano de siempre. ¿Hay gente, la gente que viene y compra aquí es solo de Ita o viene gente de fuera porque sabe que los embutidos Raposo... Pues el 80% es de fuera, porque el pueblo es pequeño y casi toda la gente es de los pueblos de alrededor, gente de paso. ¿Y vosotros seguís vendiendo de forma ambulante por los pueblos? No, servimos a restaurantes y aquí. ¿Qué opciones de futuro tiene este pueblo como negocio para los empresarios como vosotros? Pues no sé, va cada vez a menos el pueblo, pero no sé, mientras podamos aguantar. Bueno, José Antonio, ¿y esto que estamos viendo ahora, que también es parte de vuestro surtido, qué es? Pues esto es una panceta que hacemos adobada, el adobo casero de toda la vida,
También hacemos lomos, costillas. O sea, que vosotros en el adobo también trabajáis, no son solo los embutidos. Todo el cerdo lo elaboramos aquí. Hacemos también una sobrasada de cerdo ibérico. Y luego hacemos embutidos por encargo. Gente que quiere, oye, hazme un chorizo con menos sal, con más pimentón, con tal, a gusto de la gente. O sea, que ya lo hacéis hasta la carta. Sí. Tú a lo mejor me dices en invierno, hazme 40 kilos de un chorizo que no lleve ajo, o que lleve más picante, menos picante, tal. Lo hacemos de encargo. Eso a la gente le ofrece un poco pues más variedad, ¿no? Porque no es lo típico, no esas 2, 3. Antes la gente lo hacía en casa y gente que no quiere ya hacer la matanza y tal, pues se lo haces tú a su gusto. También hay veces que a lo mejor os pueden traer la carne y vosotros la hacéis a partir de la carne que os traigan, ¿o no? ¿Vosotros elegís vuestro producto? No, la única carne que me traen es cuando hago un chorizo de caza, de jabalí, de corzo, de ciervo, para algún cliente. O sea, que eso también lo trabajáis, es decir, la caza que os trae la gente, vosotros trabajáis ese... Sí. Cuando nos traen, sí, pero el cerdo lo ponemos nosotros. La base lo ponemos nosotros, especial y todo. Ahora vamos a hacer un recorrido por parte de los monumentos más representativos de este municipio de Ita y empezamos con las iglesias, o lo que antes eran iglesias. Pues sí, Ita llegó a tener 3 iglesias, lamentablemente solo queda una en pie. Ahora estamos en las ruinas de lo que fue la iglesia de San Pedro, que fue el templo principal pues desde el siglo XVI aproximadamente hasta el siglo XX, en que resultó destruido durante la Guerra Civil Española. Aquí se enterraron los hidalgos, hay algunas lápidas sepulcrales, pero la mayoría ya se trasladaron en los años 50 a la iglesia de San Juan, que es la única que permanece en pie. Y la más antigua, la iglesia de Santa María, de la época del arcipreste de Ita, la teníamos en el Barrio Alto. El Barrio Alto desapareció en el siglo XVIII, al igual que el castillo, y no queda más que el solar. Y aquí en esta iglesia, ¿qué es lo que se sabe de ella, no? Que ¿hasta cuándo estuvo en pie y cuáles fueron los motivos que...? Porque supongo que habrá gente que aquí que ha conocido la iglesia. Efectivamente, los más mayores del pueblo todavía la recuerdan en pie. De hecho, era a principios del siglo XX era el único templo ya que estaba abierto al culto, porque el templo de arriba de San Juan se cerró al culto en el siglo XIX. Entonces aquí se acuerdan perfectamente de cómo eran las capillas. Había una capilla barroca, había un órgano, había un camarín que estaba tras el altar, lo que llamado camarín de la Virgen, donde se contaba la talla de la Virgen de la Cuesta, que es la patrona de Ita. Estaba sobre un torno giratorio y podía mirar hacia dentro del templo, en el altar, o mirar hacia el camarín, que era como una capilla donde se hacían ofrendas y misas particulares. A pesar de haber perdido pues, la gran mayoría de este edificio, lo seguís manteniendo y lo seguís usando. Efectivamente, las ruinas se consolidaron, quedan los restos del perímetro, de los muros perimetrales, y se usa para fines culturales. Se ha creado un pequeño escenario en lo que era el altar y fundamentalmente pues, para fines culturales. Se pueden representar obras de teatro, hacer conciertos de música, etc. Bueno, pues ahora estamos en la iglesia de San Juan, que es la única que queda en pie, pero también hay que decir que merece la pena por las vistas que tiene. Efectivamente, aquí tenemos un mirador pues estupendo, una panorámica de todo. Lo que tenemos en primer plano es el pequeño valle del río Badiel, que es un afluente del Henares, y toda la línea del horizonte es la meseta alcarreña. Hasta aquí llega la comarca de la Alcarria. Y en concreto esta iglesia, ¿de qué estilo es? Pues la iglesia de San Juan, nos encontramos justo al lado, es estilo mudéjar, salvo la torre, que ya es estilo herreriano. O sea, lo que es el cuerpo del templo sería siglos XIV-XV y la torre ya del siglo XVI. Bueno, lo más interesante quizás en el interior son los artesonados. Los artesonados que son de principios del siglo XVI. Luego está también la talla de la Virgen de la Cuesta, que es la patrona de Ita. ¿La talla de la Virgen de la Cuesta se conserva o cuando hubo esa desaparición de la iglesia de San Pedro también desapareció la talla? Pues no, la talla es la original. La talla ya se encontraba en la antigua iglesia de Santa María, en la iglesia del Arcipreste, en el Barrio Alto. Luego pasó al templo que hemos visto destruido, al templo de San Pedro. Durante la Guerra Civil se escondió en Guadalajara ciudad. Y después, ya en la posguerra, se trasladó aquí a este templo, desde entonces se encuentra aquí. O sea, que puede ser una de las piezas más antiguas que haya aquí en Ita.
Pues sí, probablemente, aunque también aquí en el interior del templo hay una pila bautismal románica de los siglos XII aproximadamente, y es de lo más antiguo que conservamos. Muralla de aquí de Ita se encuentra este palenque donde antes tenían lugar los torneos de caballeros y que cada festival medieval vuelve a seguir en activo. Bueno, pues aquí en el palenque estoy con Paco, que es uno de los señores más mayores de este pueblo de Ita, porque aunque no os aparente usted, ¿cuántos años tiene? Pues yo voy a hacer 94, el día 10 de octubre. ¿Usted ha vivido siempre aquí en Ita? Siempre, siempre. Yo desde otro sitio, siempre aquí. ¿Cómo era la vida antes en Ita? ¿Cómo ha cambiado? Pero pues mucho, pues como del agua al vino. Exactamente igual. Antes vivía muy pobremente. ¿A qué se dedicaba la mayoría de la gente aquí en el pueblo de Ita? El pueblo era nada más que la agricultura y la ganadería. Todo de agricultura, todos. Y la ganadería, había las tiendas y en fin y todo eso. Había sus fiestas, también había sus toros, que hoy ahora se celebran aquí en el mes de agosto, antes eran en septiembre, cuando se trabajaba tanto, como decíamos, a lo antiguo. Y ahora se celebran aquí en el palenque el día 20 y tantos de agosto. El palenque siempre ha sido un lugar donde se han hecho la mayoría de las festividades y se ha celebrado la mayoría de la vida. Desde el año, me parece que fue el año 61, es cuando entonces se hizo este palenque, porque estos medievales lo hacían en la plaza, arriba, en la plaza del Arcipreste. Pero como no podían correr bien los caballos, pues en este terreno, al lado de la muralla, que es donde lo hacían siempre, pues hicieron esto y aquí lo hacemos siempre. Me gustaría que me contara usted si hay alguna tradición que antes fuera típica en Ita y que a lo mejor con el paso del tiempo pues se ha perdido. Pues sí, se han perdido muchas fiestas. Las ferias de San Miguel, que también se hacían las ferias por San Miguel, y se vendían muchos cerdos y venía mucha quincalla, en fin, pues cosas de antiguos. Y luego las fiestas, también luego estaba la fiesta de la patrona, también que es en el mes de mayo, la Virgen de la Cuesta, que esa sigue de siempre. ¿De qué forma festejan aquí a su Virgen? Hoy nosotros, una gran procesión, una misa de 3 curas, en fin, bueno, 3 o 5 o 6, con música, una banda de música, y todo eso muy bien. Y luego la procesión recorre todo el pueblo, tardamos 1 hora en dar la vuelta. Desde donde está la iglesia, el dar la vuelta, bajar por aquí, por las calles estas, pues 1 hora en Telgo subir la cuesta, nada más que es muy trabajosa, porque es cuesta arriba. Porque Ita tiene muchas cuestas, ¿no? Sí, pero ahora tenemos unas vistas que hay que ver lo que se ve de terreno. Y usted antes, comparando un poco la vida que tenía antes y la que tiene ahora, ¿cómo se vive mejor? Uy, yo ahora vivo pues como un señorito. Sí, sí. Pues yo ahora, pues antes era pues a trabajar mucho. Mucho. Y mal comer. Y ahora sin en cambio, pues comemos, con lo poco que nos dan de la vejez, pues con ello me paso tan tranquilo. ¿Hay algo que eche de menos de los tiempos de antes? A lo mejor gente que antes estaba o costumbres que se tenían. Pues el que hay muy poco personal. Venimos todos los fines de semana, yo vivo en Guadalajara, y venimos todos los fines de semana, pues la tranquilidad del pueblo, pero ahora no es como antes. Cuando yo era joven, pues había aquí 90 mozos, y otras 90 mozas, y chicos, qué sé yo, más de 120, los juntábamos. Una colección, bueno, había, yo digo que unas 900 y pico personas. ¿Y cuántos son ahora? Uy, ahora, pues le voy a decir, tengo puntos en mi casa, me parece que son 129. ¿Usted los lleva el control? Sí, de todo. Y de las calles del pueblo y de los árboles que hay, las bombillas. O sea, digamos que usted es un apasionado de Ita. Uy, hombre, es que es mi pueblo. A ver, sí. Bueno, como sabéis, en Andar por Guada somos de buen apetito, por eso hemos venido hasta la Posada de Rosa. Estoy con Salva, que es el en que me va a contar un poco qué plato típico, además muy típico porque es de aquí de la tierra, vamos a preparar. Bueno, ahora como estamos en temporada de espárragos, lo más típico pues son lógicamente los espárragos de la Vega del Badiel. Y entonces vamos a preparar un plato que son los espárragos verdes gratinados con salmón ahumado. Estos espárragos son de aquí de la tierra, es decir, en Ita se caracteriza, entre otras cosas, por los espárragos. Muy buenos además, sí. Pues si te parece nos vas explicando un poco qué pasos tenemos que seguir. Muy bien, bueno, pues primero los espárragos, lo primero que hay que hacer es cortarlos y vamos a prepararlos un poquito por aquí. Le cortamos la parte dura del espárrago en todos. Supongo que espárragos habrá también de distintos tamaños. Sí,
Sí, la verdad es que... Pero para esto es preferible el gordo porque ten en cuenta que luego al cocer el espárrago mengua bastante. Entonces, claro, si le pones uno fino se te queda en la sartén. Entonces, bueno, pues una vez que ya los tenemos cortado, los ponemos en agua con un poquito de sal, que vamos a echar aquí. ¿Durante cuánto tiempo tienen que estar más o menos? Pues más o menos unos 8 minutos. Los escaldamos un poquito para que pierdan la fuerza. ¿Y mientras qué vamos haciendo? Bueno, pues mientras vamos a ir haciendo una bechamel. Una cucharita, por favor. ¿Qué son los ingredientes que necesitamos para una bechamel? Porque yo, por ejemplo, todavía no sé prepararla, a ver si hoy me queda claro. Pues para una bechamel, mantequilla, harina, leche y un poquito de sal. ¿Y tiento? Y tiento, bueno, es cuestión de práctica. Echamos un poquito de mantequilla. ¿Este es uno de los platos que más se demanda aquí en este restaurante de la Posada de Rosa? En esta época del año sí, porque al ser una zona de espárrago, bueno, pues lo ponemos como especialidad en esta época del año. Luego, dependiendo del año, pues bueno, pues hay más. Lo más típico, lógicamente, es el asado. Pero bueno, eso ya pasa a un segundo plato. Ahora, más o menos, ¿cuánta cantidad de harina tienes que echarle? Pues eso dependiendo, a lo mejor yo lo hago a tiento, entonces para solamente una ración, pues con una cucharada de harina y una cucharada de mantequilla valdría. Tostamos bien la harina, que se deshaga bien con la mantequilla. Y ahora la leche, que más o menos igual, ¿qué cantidad? Porque la leche es lo que le da... La leche pues ya vamos echándola poco a poco, que vaya ligando, y ya pues ya la cantidad, la misma bechamel te va diciendo lo que tienes que ir echando, hasta que vaya. Es muy importante, por ejemplo, pues que la mantequilla esté bien caliente para que luego al echar la leche no te haga grumos, que es una de las cosas que a mucha gente pues le suele pasar. Y bueno, pues paciencia a la hora de hacerla. Bueno, Salva, esta bechamel yo creo que ya está en su punto. Ya está en su punto. Vamos ahora a montar el plato, que ahora tenemos aquí caliente. Entonces nos venimos y montamos unas lonchitas de salmón encima de los espárragos, siempre dejándole la mitad del espárrago para que quede el plato luego más elegante. Y ponemos la bechamel por encima. Es un plato ligero, pero que a la vez también llena, porque solo la bechamel, ¿no? Sí, llena bastante, sí. Mucha gente lo toma como segundo plato, porque al tener que no es el espárrago solo, que ya lleva el salmón y lo que tú dices, la bechamel, pues ya es más completito. Y le echamos un poquito de queso rallado, eso ya va al gusto, ¿no? Nosotros, bueno, pues lo echamos porque nos gusta siempre tener más sabores con los que combinar el plato. Bueno, y esto ya va directamente a gratinar. Pues vamos a ello.
Pues ahora, Salva, ¿cuánto tiempo tiene que estar esto aquí gratinando, más o menos? A la temperatura que le damos muy poquito. Le he puesto 8 minutos, pero vamos, es un poco por inercia, pero vamos, yo creo que en 3 minutitos lo tenemos hecho. Bueno, Salva, ya tenemos el plato listo y en la mesa. Sí. ¿Os gusta? La verdad que tiene muy buena pinta. Y me gustaría que me contaras también qué otros platos servís aquí en la Posada de Rosa. Bueno, pues aparte de las migas, muy típicas de aquí de Castilla-La Mancha, tenemos también el revuelto de morcilla con gambas, que es uno de los entrantes más vistosos de aquí del restaurante, el que más llama la atención, vamos, por la combinación entre la gamba y la morcilla, que la gente pues nunca la ha visto, y a la hora de probarlo la verdad es que tiene muy buena aceptación. Y luego ya de carnes y todo esto, que la gente a lo mejor es lo que más demanda cuando viene hasta aquí. Las carnes, pues el cabrito y el cordero asado, sobre todo, y luego las carnes a la parrilla muy buenas también aquí. ¿Cuándo son los momentos en los que más gente viene a este restaurante o los momentos en los que Ita tiene más turismo? Hombre, qué duda cabe que el Festival Medieval es el rey, entonces es el día que más turismo viene. Luego a lo largo del año, bueno, pues tenemos nuestros altibajos. El verano es más flojo, luego la época mejor es otoño y primavera, que es cuando la gente más suele salir, digamos, de visita turística, de excursiones y cosas de estas. Si hay un personaje importante en este municipio de Ita, ese es el arcipreste de Ita. Por eso mismo nos hemos venido hasta la casa museo que lleva su nombre y estoy con Ángel Luis, que va a ser el encargado de contarme toda la variedad de cosas relacionadas con Ita, con el festival, con el arcipreste que nos podemos encontrar aquí. Ya solo subiendo por la escalera, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, nos encontramos en la primera planta, estamos frente a la entrada de distintas salas del museo. En este espacio de la escalera tenemos la colección de carteles del Festival Medieval. Pues distintos años, no están las 52 ediciones, pero sí los carteles más representativos. En este espacio de la escalera y en el pasillo, donde también tenemos una foto a gran tamaño de uno de los actos del festival, que es el alarde, el desfile de todos los personajes vestidos de época, desde la plaza hacia el palenque, que es donde se desarrollan los torneos medievales. O sea, que digamos que es un desfile preparatorio a lo que va a suceder. Efectivamente, con todos los personajes que van a intervenir, tanto de aquí de Ita, distintos vecinos que se visten de época, como todos los personajes, caballeros del torneo, etcétera, etcétera, músicos. Además, esta solo es la introducción, porque ahora, si te parece, vamos a pasar a ver una sala que tenéis dedicada a la persona más importante de aquí de Ita. Vamos a pasar a ver la sala del arcipreste y del libro de buen amor. Bueno, Ángel Luis, me gustaría que me contaras un poco qué es lo que se sabe realmente del arcipreste de Ita. Pues de cierto, muy poco. Es un personaje bastante misterioso. Según los historiadores, pudo ser alguien muy cercano al arzobispo de Toledo, don Gil de Albornoz. El arcipreste escribe el libro de buen amor a mediados del siglo XIV. Entonces se supone que ejerce ese cargo aquí en Ita, en la villa de Ita, lo que no quiere decir que viviera aquí. Él, lo más normal por su cargo es que viviera en Toledo, ya que esto pertenecía a la diócesis de Toledo, y que fuera un personaje próximo, incluso un familiar del arzobispo don Gil. Además, aquí habéis hecho un poco una recopilación de lo que es pues este libro que tanta fama le ha dado, ¿no? Y por lo que conocemos a este personaje. Sí, aquí tenemos ya en vitrina algunos ejemplares interesantes sobre el libro de buen amor. El más curioso es la reproducción facsímil del llamado Códice de Toledo, que es uno de los 3 manuscritos que existen de la obra y se encuentra en la Biblioteca Nacional en Madrid. También tenemos ediciones ilustradas, ediciones de bolsillo, alguna edición crítica. Y bueno, y tenemos más material, lo que pasa que necesitamos más espacio, más vitrinas para exponerlo. Se va a ampliar próximamente esta sala con otros materiales interesantes.
Además, este libro, El buen amor, ha sido un poco el detonante también del festival, por así decirlo. Sin duda alguna, si no hubiera existido el arcipreste de Hita y su libro de buen amor, no existiría el Festival Medieval de Hita, no te quepa la menor duda. Fue precisamente un amante de esta obra y de este personaje, Manuel Criado de Val, filólogo, quien decidió crear el festival en el año 1961 para representar obras de teatro medieval, no solo la adaptación o versión del libro de buen amor del arcipreste, sino otras muchas obras de la literatura castellana y de toda la literatura medieval europea. Supongo que todo eso lleva un trabajo detrás, que ¿quién es principalmente quien lleva el peso de buscar esas nuevas obras medievales, algo que ya lleva su complicidad? Pues mira, todas las obras, absolutamente todas, todos los textos están realizados por Manuel Criado de Val. Ha sido siempre el creador de todo el teatro medieval, lo que se llama el teatro medieval de Hita, que son una serie de versiones teatralizadas, porque la mayoría de las obras de la literatura medieval no son teatro, son distinto tipo de novelas, etcétera, pero hay que, digamos, hacer las versiones teatrales y siempre se ha encargado Manuel Criado de Val. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Pues estamos en otra de las salas. Aquí tenemos una colección de máscaras que se utilizan para representar el combate de Don Carnal contra Doña Cuaresma, que es un pasaje del libro del arcipreste. Esta representación la realizan todos los años en el Festival Medieval los vecinos de Hita. Las máscaras están personalizadas, cada una tiene su propietario. Están hechas en pasta de papel y, como ya te decía, representan las cofradías de Don Carnal y Doña Cuaresma. Todos los animales de tierra es el ejército de Don Carnal y todos los animales marinos el ejército de Doña Cuaresma. ¿Y entonces cada vecino se ha realizado su careta? Bueno, estas máscaras en realidad las hicieron a través de la Asociación de Mujeres, hará unos 12, 14 años. Y en realidad pues cada interesado se hizo su propia máscara con ayuda de unos monitores. Y esto solo es una parte de todo lo que conforma el festival, ¿no? Porque vemos que además de este combate de Don Carnal y Doña Cuaresma, también tenemos pues una gran variedad de eventos. Bueno, el acto principal, como ya te he comentado antes, serían las representaciones teatrales que tienen lugar al anochecer en la Plaza Mayor. El otro acto más destacado son los torneos, que se celebran desde el año 1966, al principio en la plaza, cuando estaba sin pavimentar, y luego ya en el palenque que se construyó a los pies de la muralla. Aparte de los actos que te he comentado, pues también son personajes importantes los botargas, que vienen todos los años desde el principio, desde 1961, y animan por las calles. Entre los actos principales, pues ahí están animando por las calles, también se hace mercado. Y bueno, pues todos los desfiles con música, algunos años también ha habido corridas de toros, ya que hay mucha afición por la comarca. Y bueno, esos serían un poquito los actos principales. Aparte, en los últimos años también se pueden visitar las cuevas típicas, las bodegas de Hita. Y bueno, pues un poco completamos una jornada desde la mañana hasta la noche. Bueno, pues una jornada muy, muy especial y atractiva para todo tipo de público. Seguimos ahora conociendo parte del festival, además desde sus inicios. Eso es, en esta sala lo que podemos ver es una exposición fotográfica que se creó en el año 2010 por parte de la Diputación Provincial con motivo del 50 aniversario del festival. Aquí podemos ver en los distintos paneles la evolución a lo largo de los años, en estos 50 años, de los distintos actos. Por ejemplo, aquí tenemos pues, una serie de imágenes que hablan de lo que fueron las representaciones teatrales, cómo han ido evolucionando con el paso del tiempo. Luego tenemos más paneles en los que se ve la evolución de los torneos, desde los años 60, 70 hasta la actualidad, que se realizan con especialistas. Y también tenemos otro bloque que es lo que llamamos la parte carnavalesca, la parte de los desfiles, de todos los personajes típicos vestidos de época, los botargas, todos los músicos, todo lo que son los desfiles con personajes de época, incluido también el desfile que se hace con las máscaras que hemos visto.
Porque además aquí vemos que ha habido personajes famosos que sí que han querido visitar este pueblo de Ita con motivo del festival. Sí, a lo largo de los años ha pasado mucha gente, incluso hemos tenido actores muy famosos en las obras de teatro, desde el principio, en el año 61 estuvo por ejemplo Mari Carmen Prendes, en los años finales de los 60, principios de los 70 estuvo Carmen Maura, estuvo también José Sacristán, o sea que realmente, y luego aparte como visitantes, pues hemos tenido también personajes muy ilustres. Incluso Félix Rodríguez de la Fuente estuvo aquí también a finales de los años 60. Realmente el festival es muy conocido porque claro, ya son muchos años y además está declarado de interés turístico nacional. Son muchos años, está consolidado y cada vez toma más fuerza y cada vez convoca a más gente que se acerca aquí hasta Ita. Pues no nos podemos quejar, todos los años tenemos miles de visitantes. ¿Cuántos? Pues depende. En principio podemos decir que pueden ser más de 5.000 personas las que nos visitan, dependiendo del año. Hay años en que realmente nos visitan más, otros años baja un poquito, pero realmente son miles de personas.